Carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol. Me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, pero al ser resucitado de entre los muertos, fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Ante todo, le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Le sirvo a Él de todo corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Siempre le pido que pueda ir a verlos, y esto será posible si Dios lo quiere. Quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi gran deseo de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Como está escrito: El aprobado por Dios, por la fe vivirá. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas.
Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas. Son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Romanos capítulo 2. Así que, ¿crees que puedes condenar a esa gente? Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlos. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades. Sabemos que Dios hace bien al juzgarlos. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas y haces lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien. Buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Castigará con grandes sufrimientos a todos y cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo.
¿Pero qué pasa contigo? Dices que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es, porque has recibido instrucción religiosa de la ley. Estás convencido de que eres como el guía para un ciego o la luz para los que están en la oscuridad. Crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes. Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a los templos a robarte esos ídolos. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Por eso está escrito: Los que no son judíos hablan mal de Dios por culpa de ustedes. si tú cumples la ley, entonces la circuncisión tiene sentido. Pero si no cumples con la ley, es como si no estuvieras circuncidado. Los que no son judíos no están circuncidados, pero si obedecen la ley, entonces es como si estuvieran circuncidados. Ustedes los judíos tienen la ley escrita y la circuncisión, pero no obedecen la ley. Así que cuando los que en el cuerpo no están circuncidados obedecen la ley, están demostrando que ustedes son culpables. Uno no se es judío por tener una marca exterior en el cuerpo, porque la verdadera circuncisión no es la del exterior del cuerpo. Uno es verdaderamente judío cuando lo es en su interior. La verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu y no por lo que está escrito. El que tiene la circuncisión de corazón, por el Espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? Pues es buena en muchos sentidos. Lo más importante es que Dios confió su revelación escrita a los judíos. Es cierto que algunos judíos no son fieles a Dios, pero ¿por eso dejará Dios de hacer lo que prometió? De ninguna manera. Dios siempre dice la verdad, aunque todos los hombres sean mentirosos. Así está escrito: Se demostrará que tus palabras son ciertas y vencerás cuando te juzguen. Cuando hacemos lo que es injusto, demostramos lo justo que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Claro que no. Si Dios fuera injusto, no tendría derecho a juzgar al mundo. Sería lo mismo decir: si comparados con la fidelidad de Dios, mis engaños resultan en honra para Dios, entonces, ¿por qué me condena como pecador? También sería como decir: hagamos el mal para que venga el bien. Muchos nos critican y dicen que eso es lo que nosotros enseñamos, lo cual es falso. Con razón Dios los condenará. ¿Y qué significa todo eso? ¿Estamos los judíos en mejores condiciones que los que no son judíos? ¡Claro que no! Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado. Pues como está escrito: No hay justo, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz,
No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Romanos capítulo 4. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en Él, sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. David está de acuerdo con esto cuando dice que es afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que hace. Afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. Afortunado el que el Señor aprueba, porque no le toma en cuenta sus pecados. Pero, ¿es esta bendición solo para los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa esto? ¿Dios aprobó a Abraham antes o después de tener la circuncisión? Lo aprobó antes de tener la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados, como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión, siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. No recibieron la promesa por obedecer la ley. Si así fuera, la fe sería inútil
y la promesa no tendría valor, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley, no existe el delito. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla, no solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Así está escrito: Te he hecho padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios le dijo a Abraham, Tendrás muchos descendientes. y contra toda esperanza, creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte, y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso, él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Romanos capítulo 5. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos, y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Con mucha más razón ahora, seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. El pecado llegó al mundo antes que la ley. Pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán, tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio,
el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida, gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó, y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Romanos capítulo 6. Bueno, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. No olviden que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Un muerto está libre del poder del pecado. Como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cristo murió para derrotar al pecado de una vez para siempre, y ahora vive su nueva vida para dar honra a Dios. Asimismo, ustedes considérense muertos en cuanto al pecado, y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor, pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios? Jamás. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por Él. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud,
porque debido a la debilidad humana, a ustedes les es difícil entender. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Cuando eran esclavos del pecado, no vivían al servicio de la justicia. ¿Y qué sacaron con eso? Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que llevan a la muerte. Pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 7. Hermanos, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. Por ejemplo, la ley dice que una mujer casada debe permanecer unida a su marido mientras él esté vivo. Si el hombre muere, entonces ella queda libre de la ley del matrimonio. Sin embargo, si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, ella comete adulterio. En cambio, si el esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio y se puede casar con otro hombre sin cometer adulterio. Hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar, y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba, y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva, por medio del Espíritu, y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no, pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía: no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar, y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida, me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte, y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago, y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad, no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer,
no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. ¡Eso es terrible! ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. Romanos capítulo 8. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado. Pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: ¡Querido Padre! El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, para disfrutar luego la grandeza
de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su Hijo. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros, hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos, por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo.